Bien, hola a todos. ¿No les ha pasado generalmente que cuando ya estamos terminando un proyecto necesitamos pues ya no netamente a nivel de diseño, sino a nivel de visualización pues ambientarlo, es decir, darle escala humana, poner personas y en Revit pues tenemos a nuestra disposición ese tipo de familias, ¿no? Que se denominan familias tipo RPC. Estas familias tienen una característica muy interesante y es que cuando tú cambias tu visual a un modo realista o a render, pues automáticamente aparece una persona, ¿no? Esta persona no siempre se ajusta porque, como verán, pues hay luz, la persona no está iluminada, entonces se genera una gran incongruencia a nivel gráfico. ¿No sería más práctico tener pues una familia hecha por nosotros mismos, la cual se adapte a esa silueta, que aún cambiando el modo realista, veamos la silueta, y no solo eso, que si en algún momento necesitamos el render, pues este render se puede hacer automáticamente? Pues para este tipo de familias y más, vamos a empezar. Bien a todos, soy Jorge Gómez Ochoa, bienvenidos a un nuevo video de este curso de Revit 2021 enfocado en la creación de familias. Así que, tal cual la intro, en este video nos vamos a centrar en la creación de familias de entorno, es decir, familias que nos van a permitir, pues, en cierta manera, ¿no? Dar a entender la escala, la persona y el usuario en nuestros proyectos en Revit. Así que vamos a empezar. En primera instancia, aquí tengo un proyectito, ¿no? Un proyecto que estoy realizando y vamos a ambientarlo, ¿no? Es decir, vamos a aprender a poner, pues, personitas o algo por el estilo que nos dé a entender el desenvolvimiento del usuario en un proyecto. Para ello, pues, vamos a venir al creador de familias, tal cual como siempre. Venimos en New, Family. En esta ocasión, para poder crear las familias basadas en entorno, pues, venimos a Metric Entourage, ¿ok? Esto de aquí. Esta es las familias para crear entorno. ¿De acuerdo? Así que igual puedes coger un modelo genérico, ¿no? Y luego migrar a este, pero yo le voy a dar directo a eso. Y lo abrimos. Ese tipo de familias tiene una característica muy particular que muy pocos saben, y es la siguiente. Miren, voy a hacer lo de siempre, voy a compartir la pantalla aquí y ya está. Muy bien. En primera instancia, visualmente, pues es muy parecido. ¿De acuerdo? O sea, visualmente, si lo vemos así, es como cualquier otra familia. ¿De acuerdo? No obstante, ustedes sabrán que en Revit las familias pues suelen denominarse tipo RPC. No sé si lo habrán visto. Por ejemplo, voy a volver a mi proyecto y pues en este proyecto voy a cargar una familia. ¿De acuerdo? Yo voy a venir pues a mis code, que por acá tengo mis libraries, aquí está. Y aquí pues yo puedo ver Entourage, ¿no? Y vemos RPC, el female, el male, el hombre, la mujer, RPC silla, RPC de auto. Entonces tienen que saber pues que existen ese tipo de familias, al menos en Revit 2020, en 21 creo que ya me aparecen en la galería. Pero aquí lo tienen, pues no son familias de ese tipo. Estas familias están caracterizadas pues principalmente por ser de esta forma, ¿verdad? Que estoy seguro que ya lo habrán visto. Tú lo puedes rotar y son familias de este estilo. Y que, bueno, pues esto en planta, si nosotros vamos a una planta, vamos a ver algo como esto, ¿correcto? Que es la persona. No obstante, esta silueta no te deja claro qué es, ¿no? Es hombre, es mujer, es un niño, es un adulto, no te lo deja claro, pero tiene una particularidad. Y es que si tú cambias pues a un estilo realista, ¿no? Para ver tu proyecto en etapa de render, pues esa persona automáticamente se transforma en una imagen. ¿De acuerdo? Va a depender mucho del tipo de configuración que tenga el RPC, pero ahí está. Ahí lo pueden ver, ¿no? Se transforma en una imagen. Esta imagen no necesariamente coincide con esta geometría, con esta simulación de geometría, pero esa es una familia RPC. ¿De acuerdo? Entonces, esta familia es esta que acabamos de ver, que está vacía. Pero esa figura RPC que nos va a representar el render no es una figura que tú modelas directamente. Eso es un parámetro que tiene la familia. Por ejemplo, en esta familia RPC nos va a salir una nueva opción que no sale en las demás familias, denominada Render Appearance, que lo tenemos aquí. Este Render Appearance, por defecto, está configurado para detectar la geometría de la familia. Es decir, si yo modelo aquí, ¿no? Yo modelo aquí a la persona, pues va a coger directamente esta geometría. Pero
ya sabemos que modelar una persona sería muy complicado, ¿no? Para ello, Revit nos da la opción de añadir el elemento RPC, que es el que ya todos conocemos, el que hemos visto en la familia, y nota que esto se agrega automáticamente. Si yo pongo Family Geometry, se borra, pero si pongo en Third Party, aparece. Entonces, este es nuestro RPC, ¿de acuerdo? Aquí no hay modelo, no hay geometría, no hay nada. No obstante, este RPC es el que va a tener la apariencia del render. ¿De acuerdo? Mira, por ejemplo, yo voy a cambiarle a realista, ahí está. Pero no estoy controlando directamente qué apariencia va a tener. Tienes que saber que esta apariencia es limitada, ¿de acuerdo? Es decir, es una galería. Si yo vengo en parámetros, aquí vamos a ver que tengo Render Appearance y Render Appearance Property. El Render Appearance es la apariencia de la persona que aparece en el render. Es decir, si yo quiero cambiar de persona, doy un clic a Render Appearance y aquí voy a ver un montón de personas, ¿no? Mira, doy un clic a Lisa, ahí está. Si quiero otra persona, quiero a Tina, aquí está. Y así puedo buscar, ¿no? Aquí puedo buscar, por ejemplo, más personas. Ahí está. Y así puedo ir cambiando, ¿no? Entonces, como pueden ver, es una galería limitada. ¿Se pueden añadir nuevas personas si tú lo quieres? Pues la verdad es que sí, pero necesitas un programa de terceros llamado ArchVision. Y además yo no recomiendo usar este tipo de personas porque de por sí no queda bien en un render porque ya tienen una iluminación predeterminada. Entonces yo no recomiendo usar personas en un render directamente. No obstante, lo que sí sugiero es usar la silueta. ¿Por qué? Porque la silueta, si yo tengo un estilo de vista, ¿no? Como lo tengo en este proyecto, es este de acá. Si yo pongo el proyecto en Hidden Line, pues la silueta pues quedaría bastante bien, ¿no? Porque sería acorde a la escala gráfica, ¿de acuerdo? Así que, ¿cómo podría ser ese tipo de familias que son más prácticas? Pues en primera instancia, voy a ocultar el third party y le voy a poner en la geometría de familia. ¿Ok? En segunda instancia, debería tener en cuenta yo qué cosa es la que quiero modelar, es decir, a qué persona, qué silueta. Entonces yo recomiendo que busquen directamente, pues, siluetas en internet, pueden buscar en Pinterest, hay muchas páginas que dan gratuitas, de forma gratuita, ¿no? Que dan siluetas. Por ejemplo, dan archivos como estos, ¿no? En el cual tú puedes tener, pues, un montón de siluetas con las que vas a trabajar. Este archivo de todas formas lo voy a estar dejando en la descripción del video para que lo puedan trabajar. Si no, pues buscan la silueta que más les guste, ¿no? Y bien, una vez que ya tenemos esta silueta, pues también recomiendo en el caso que lo quieran en imagen, también lo voy a dejar como JPG, para que lo puedan importar más fácil en Revit, ya que si tienen una versión muy antigua, capaz el PDF no lo van a poder traer. ¿De acuerdo? Así que vamos a continuar. Una vez que ya tengo en mente pues la persona que voy a realizar, podemos modelar el volumen directamente. ¿De acuerdo? Si se puede, podemos modelar el volumen. Pero es algo que al menos yo no recomiendo en primera instancia. ¿Ok? Vamos a tercerizar una familia para que vean cómo es que yo lo hago, a menos cómo lo realizo en mis proyectos. Así que muy bien, para ello voy a requerir crear otra familia, una familia adicional, que es una familia 2D. Esa familia se denomina como Detail Item. ¿Ok? Es decir, es una familia de detalle, es un componente en el cual voy a dibujar y ese componente lo voy a traer aquí. Ya van a ver por qué. Una vez que tengo el Detail Item, pues creo el nuevo Detail Item y aquí está. Aquí lo ven, ¿no? Detail Item. Tienen que saber que un Detail Item es un componente de detalle, es un dibujo que va a mantener siempre el mismo tamaño indiferentemente a la escala. ¿Ok? Y en este Detail Item es donde vamos a importar nuestra imagen. Si están en Revit 2021, me pueden importar directamente el PDF. ¿De acuerdo? Me está diciendo que cuando yo importe una imagen no lo voy a ver directamente, no pasa nada. Así que voy a abrir mi imagen donde tengo las personas. Y aquí está. Y aquí tengo mis siluetas, ¿no? Si yo quiero controlar, pues, el tamaño, ¿no? Que va a tener la persona, es decir, yo quiero saber, ¿no? El tamaño que va a tener esta persona, pues yo puedo dibujar directamente una línea, ¿no? Porque recordemos que una imagen no necesariamente es de escala. Y por ejemplo que yo le voy a poner una medida, ¿no? Digamos, a ver, yo mido ahorita 1,75 m, así que vamos a poner 1750, porque está en milímetros, ¿no? Entonces voy a tocar, creo que está alineado, sí, está alineado, y voy a escalar.
y lo escalo pues en proporción a esta línea, ¿no? Ahí está. Entonces esta persona ya tiene el tamaño correcto para hacer mi silueta, mi monigote, como quieran decirle. Y eso, o sea, una vez hecho esto, pues tengo mi persona. Y ahora lo que procedería a hacer, como esto es un archivo pues en el cual voy a tener que modelar la silueta, yo recomiendo que lo dibujen con un fillet region, es decir, que mi silueta sea un hatch. Si ustedes quieren que la silueta sea blanca siempre, pueden crear un masking region. Recuerden que la diferencia entre un fillet y un hatch es que el fillet region lo que va a crear es directamente un hatch. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Un hatch. Y el masking region es un elemento que nos va a ayudar a crear pues simplemente un vacío, ¿no? Es decir, es algo que va a tapar las cosas. Va a tapar cosas, obviamente, que existan, ¿no? Ahorita este masking pues no tiene nada que cortar, así que no se asusten, no es un error, sino que pues simplemente no está cortando nada, ¿ok? Le voy a cambiar al modo Shaded y aquí está. Ahora sí. ¿De acuerdo? Es la diferencia. Uno es un vacío y el otro pues es un relleno, ¿de acuerdo? El está en wireframe. Sí, sí me tapa las imágenes. Así que muy bien, entonces, una vez hecho esto, una vez comprendido esto, mejor dicho, pues puedo empezar a dibujar, ¿no? Yo sugiero que sea un hatch. En lo personal a mí me gusta usar las personas con una silueta en tono gris, así que lo voy a dejar con un hatch. ¿Cómo lo hago? Pues debería venir en Create, Fillet Region, y literalmente parecerá algo tedioso, pero hay que calcar. Yo no sugiero usar líneas porque las líneas tienen dimensión mínima. Si tú haces una rayita muy chiquitita, capaz a veces no te permite y pues vas a sufrir en lo que vas dibujando todo, ¿no? Así que yo sugiero usar las líneas tipo spline. Un spline es una línea pues basada en puntos, ¿no? La cual yo puedo continuar, continuar, continuar y al final termino con una línea de este tipo, ¿no? Y esta línea la puedo ajustar en base a sus puntos. Así que vamos a empezar. Yo voy a calcar, digamos, a esta personita de acá y la voy a delimitar con un spline. ¿De acuerdo? Simplemente sería cuestión de venir y empezar a hacer el trazado. Recuerden que cuanto más puntos den, pues más control van a tener sobre la familia, ¿no? Y así, lo más probable es que voy a cortar el trazado porque sí toma algo de tiempo, así que si les parece raro el salto que va a dar ahorita el tiempo, no pasa nada. Y empezamos, ¿no? Y bien, entonces ya terminé de calcar, es decir, ya dibujé la silueta, ¿no? Y me quedé con un hatch de este tipo. Desde aquí ya le creé el hatch gris, también hay el hatch pues que es negro, ¿no? Así que esta imagen pues yo ya no la quiero, la voy a borrar y me quedaría con mi personita de acá. Ahí está. Una recomendación muy importante cuando trabajemos con líneas tipo spline es pues que en primera instancia hay que dibujar al menos unas 2 a 3, ¿de acuerdo? Porque si tú dibujas una sola, pues darle cierre es más complicadito. Así que eso en primera instancia. Segundo, pues tú puedes definir el tipo de hatch que quieres, ¿no? Si quieres que sea gris, quieres que sea negro, por ejemplo aquí en black, ahí está, o si lo quieres rayado, como quieras, ¿no? Eso ya va a depender de cada quien. Entonces, una vez hecho esto, yo esta familia, pues la guardo, ¿no? La voy a guardar y la voy a guardar como silueta. Silueta de hombre de pie, tal cual, silueta hombre de pie. Y esto lo voy a cargar a mi familia. Me va a decir que pues en un 3D no se puede colocar, eso no pasa nada. Y pues vuelvo nuevamente a la posición original, ¿no? A la familia que tenía antes. Y como yo sé que esa silueta es una silueta que voy a ver en elevación, pues voy a una elevación. Y la coloco, ¿no? Vengo en Annotate, Detail Component. Y aquí está, ¿no? Silueta hombre de pie, que es la que yo acabo de crear. Y lo tengo acá. ¿De acuerdo? Si ustedes lo quieren gris, ya saben, pueden ir. A mí me gusta usarlo en gris. Vamos a ponerle gris. Y vamos a cargar. Aquí está. Entonces ya lo tengo aquí. Si yo lo quiero pues en otra vista como es left, voy a un left. Y pues en Annotate, Detail Component y lo coloco en el left también. Y ahí está, ¿no? Entonces yo lo tengo en front, en left, y como left es la inversa del right, en right ya lo veo y en back también lo veo. Así que ya lo estoy viendo en todas las elevaciones. ¿Ok? Así que no pasa nada, lo estoy viendo en todos lados. Pero en el 3D todavía no lo veo.
Así que lo que yo puedo hacer es justamente esto. Yo les había comentado que no modelo el 3D directamente, sino que creo un detail component, y eso tiene su explicación. Y es lo siguiente. Si yo modelo un extrusion y pues calco, ¿no? Las líneas, le doy, no lo sé, no le doy 10 de profundidad, voy a tener un extrusion de este tipo. No obstante, si yo no tuviera, mira, lo voy a borrar, ya voy a borrar todas mis siluetas, al left, lo borro, borré volumen, vamos a venir aquí y lo borro y tengo solo el volumen se vería como una línea en ciertas elevaciones, porque en una yo lo puedo estar viendo de frente, pero de costado veo la raya, ¿no? O sea, veo su silueta, el de vista lateral. Entonces es por eso que yo no uso volúmenes para hacerlos a las personas, los RPC, porque no me conviene. Visualmente no es cómodo. En cambio, si lo que yo hago es dejo la silueta, pues la silueta se va a ver siempre, ¿no? Entonces ya no tengo este error de que se va a ver como una línea. Y el volumen lo tengo, pues, para los casos en los que sí necesite verlo. Así que si yo tengo aquí la silueta, ¿de acuerdo? Tengo la silueta y también pues tengo el volumen, lo que me saldría más práctico es seleccionar el volumen y decirle que no lo quiero ver ni en planta, ni en corte, ni en elevación. No lo quiero ver nunca, excepto en un 3D, porque en la vista 3D sí necesito que se muestre. Y le doy OK. Y ya está. Ustedes también pueden asignarle un material, ¿no? Recuerden que aquí el volumen de momento está gris, así que si tú quieres ponerle un material, pues le puedes poner, ¿no? Puedo ponerle material, cuerpo le voy a poner, cuerpo. OK, cuerpo. Y ya está, ¿no? Tengo el cuerpo. Y también tengo los elementos. Ahí está. Y lo cargo al proyecto, ¿de acuerdo? Lo voy a cargar a mi proyecto. Lo cargo a mi proyecto en esquema funcional y pues tendría la persona de esta forma, ¿no? Aquí está. Que vemos que ahora pues sí se está viendo bastante bien, ¿no? Lo tengo de esta manera. A diferencia de los RPC, no estoy seguro si aquí ya lo cargué para mostrarlo. Acá está. Muy diferente pues a este RPC, ¿no? Que muchas veces si tú usas pues otra persona distinta, tiene ciertas imperfecciones, ¿no? Entonces, es por eso que yo no prefiero los de Revit, sino que creo mis propios RPC. No obstante, pues si por algún motivo, ¿no? En algún caso ustedes desean tener una vista realista en la que se vea a la persona, pues esto no se va a ver, ¿no? En lo personal, nuevamente, a mí me gusta mucho tenerlo así, es decir, así yo tenga todo en realista, a mí me gusta ver a la persona. Entonces, si yo quiero que esta persona pues sea silueta, como ya le he puesto un material, yo puedo rastrear mis materiales, ¿no? Vamos a ver si tengo blanco. Yo lo puedo tener de esta forma. Y en cierta manera en el estilo realista también se ve muy bien. ¿Ok? Pero aquí todavía hay un problemita. Y el problemita es que si yo voy a la planta, yo sé que mi modelo está por acá, pero no lo veo. ¿Correcto? No lo estoy viendo. Y eso es justamente porque a nivel de planta, yo debería tener solo el volumen, ¿correcto? Pero yo le configuré a este volumen que no se vea en planta. Entonces, aquí vamos a discutir un poquito y me gustaría que lo dejen en los comentarios su opinión porque puede parecer algo tonto, pero a mí me gusta hablar de ese tipo de cosas. Y es lo siguiente. Los RPC de Revit, es decir, los RPC del proyecto en Revit, mm, generalmente estos RPC en planta tienen una representación que es indiferente. O sea, yo puedo crear un RPC, puedo crear otro y que este sea, no sé, ¿no? Sea J. Y es igualito. Lo único que cambia es pues el 3D, ¿no? Entonces, a mí no me gusta tener mis RPC así. ¿Por qué? Porque si yo tengo una mujer, tengo un hombre, tengo un adulto, tengo un niño, tengo un grupo de personas jugando, ¿cómo las distingo si todas se ven igual, ¿no? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Lo que yo recomiendo es simplemente venir a nuestra familia en planta y colocar mi detail component en planta para saber que aquí hay una persona, ¿no? Pero ya no con el tamaño real, pues porque si tengo mucha gente junta se me va a superponer. Y una vez que tengo el detail component en planta, o bien lo dejo, ¿no? Lo dejo y lo cargo al proyecto,
Y pues ahora cuando estoy en una planta viendo a la persona, pues tengo el detail component, ¿no? Lo estoy viendo. Entonces yo puedo hacer esto, ¿no? Lo acomodo y ya está. Entonces yo en planta sé que aquí he puesto una persona y esa persona es de esa silueta. Pero muchas veces también va a surgir el caso de que esta persona quizás es muy grande, ¿no? Porque si yo tengo personas juntas, pues se va a ver medio raro, ¿no? Entonces yo puedo tener diferente colocación. ¿De acuerdo? Entonces en planta yo lo voy viendo de esta forma y va a surgir cosas de este tipo, ¿no? Así que ¿no sería más práctico que estas líneas pues sean más chiquitas? Es decir, la silueta no sea el detail component de las elevaciones, sino que yo puedo venir, symbolic line, y pues lo calco a nivel de líneas, ¿no? Y estas líneas yo prefiero escalarlas. Ahí está. Y borro el detail component y dejo esto. De tal forma que cuando cargo al proyecto, pues ahora la silueta es más chiquita, ¿no? Y en cierta manera también es más cómoda. Puedo hacer esto, ¿verdad? O puedo tenerlo así. Ya dependerá del 3D la organización, ¿no? Porque recuerden que ese 3D está en un sentido y no en otro. Así que si ustedes quieren arreglar el volumen para que se vea pues de izquierda o derecha, se hace el mismo procedimiento, tal cual, así como lo tienen en una elevación. Yo no tengo problema en realidad con que se vea de costado, porque lo puedo rotar, ¿no? Pero si tú quieres que en planta se vea pues derechito, ya dependerá de ti, ¿no? Cómo quieres verlo, porque ahorita el volumen yo lo he modelado en este sentido, pero también lo podría tener de frente. Así que vamos a hacerlo de frente, ¿ah? Simplemente para tenerlo en constancia. Así que aquí le voy a poner, lo voy a borrar. Voy a borrar este volumen y voy a crear otra extrusion que esté alineada, porque me había equivocado, lo había hecho en otro lado. Aquí está. Y este voy a ponerle pues que no se vea ni en planta, ni en corte, ni en elevación, y le vinculo el material. Ahora sí, lo cargo, reemplazo, y pues ahora cuando tengo mi RPC, mi personita en planta, está en el mismo sentido que en la planta, ¿no? Así yo sé hacia qué lado lo estoy haciendo ver. Y ya, como pueden ver, crear esos RPC es bastante práctico. El video quizás ha hecho un poquito largo, pero creo que vale la pena, ¿no? Así que muy bien. Tip final. ¿Qué pasa si yo tengo esta persona que me gusta a mí en silueta, pero por ahí algún alumno no dice, oye, pero a mí me gusta más el render? ¿Cómo hago para hacer que ambos prevalezcan? Porque sería genial, ¿no? Tener ambos. Pues muy sencillo. Ya tengo mi proyecto modelado. Lo que yo puedo hacer es cambiar de la geometría de la familia, Family Geometry, a Third Party. Entonces tengo esto. Y lo que hago es nada más y nada menos que hacer esto. Ponerle un parámetro de visibilidad. Y este parámetro lo voy a llamar render, por ejemplo. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo aquí en visibility y le voy a poner render. Y a este parámetro pues llamado render, quiere decir que cuando lo active, pues va a aparecer, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, así como tengo un parámetro render, a mi volumen, al que sí me gusta cómo se vea esta silueta, le voy a poner otro parámetro. Y lo voy a llamar silueta. Igual en visibility, ¿ok? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a añadir un condicional para que cuando dé clic a render, desaparezca la silueta. Entonces vengo aquí y en silueta le pongo pues not render. Es decir, que cuando render esté activo no aparezca, ¿no? Y cuando render sí esté activo desaparezca. ¿De acuerdo? O sea, prendo render, se apaga silueta. Apago render, se prende silueta. Y ya está. Una vez hecho esto, pues cargo el proyecto y reemplazo. Entonces ahora cuando voy a mi proyecto, que es el esquema funcional, pues yo tengo, ¿no? Mi familia de silueta, pero si tú ya no quieres la silueta y quieres el render, das clic en render y automáticamente sale el RPC. De esta manera nosotros podemos ir controlando el tipo de silueta, el tipo de persona conforme querramos nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Así que como pueden ver es bastante práctico, creo que es bastante chévere. Así que nada más, espero que les haya gustado. Recuerden, cualquier duda, consulta, sugerencia, yo siempre estoy atento a los comentarios. No olviden que si les gusta o les interesan mis videos, pueden dar like, compartir y suscribirse, eso me apoya muchísimo y nos estaremos viendo en un próximo video. Soy Jorge Gómez Ochoa.
Hasta la próxima.